Nazaret tiene la mano levantada para haber empezado la clase. Cuéntame, Nazaret. No, profe, para decirle que no se escuchaba, incluso lo llamé por WhatsApp. Solamente era eso. Ah, ok. Chévere, perfecto. Bueno, entonces, este capítulo es como para hacer una reflexión del estado de cosas en la que se encuentra el mundo en este momento. Ahí marcamos varias razones. Una de ellas es que está en marcha en muchas partes del mundo y digamos que Venezuela ha sido pionera en esto, en el mal sentido de la palabra, un proceso de desarrollo de una agenda alternativa a los sistemas democráticos. Esta agenda tiene su antecedente más notorio en el Foro de Sao Paulo y más recientemente en el Foro de Puebla. En alianza con los grupos que ya conocemos, o sea, los que no son ninguna sorpresa para nosotros. Grupos guerrilleros, fundamentalismo islámico, por supuesto Rusia y China, que digamos, se centran en este tipo de agendas. Entonces, ante esa agenda hay que dejar claro algunos elementos, sobre todo porque gente de buena voluntad, pero desconocedora de los pormenores políticos, llega a suscribir ciertos planteamientos que de tanto repetirse en los medios de comunicación, y ahí tristemente ustedes, digo, los medios de comunicación y los comunicadores tienen una responsabilidad importante, tienen mucho trabajo que hacer, y sobre todo hay unos que no es que tienen responsabilidad, sino que son responsables de que esta agenda se multiplique y se trate de vender como una ideología, aplicando la vieja conseja de Goebbels de repetir una mentira 1000 veces hasta que se vuelva verdad. Entonces ahí tenemos una razón. La segunda es que a nivel mundial hay una crisis importante de los partidos y de los líderes que deben defender la democracia, no de la democracia, yo siempre insisto en eso. La democracia no está en crisis quienes deben dar la cara por ello. Y unido a eso, hay, digamos, un reacomodo de el comportamiento de los ciudadanos por efecto de los procesos de comunicación acelerados e intensificados a partir de las redes sociales. Y también hay, digamos, un replanteamiento acerca de a qué debe dedicarse la política. Entonces, en este capítulo, cuando nos sentamos a escribirlo, lo que pensamos esencialmente era, bueno, lo primero que hay que darle a la gente es un mapa muy claro de cuáles son las dos grandes opciones. No hay otra. ¿Cuáles son las dos grandes opciones? O usted vive en un mundo oscuro, violador de derechos humanos, sumido en el atraso y en la pobreza, es decir, en una sociedad totalitaria, o usted vive en una sociedad de progreso, de alternancia política, de derechos humanos y de libertad. Antes de que alguien me diga, profesor, pero China es un país muy rico y es comunista. Bueno, habría que aclarar varias cosas. Primero, China efectivamente es una potencia económica, pero está lejos, muy lejos de ser un país de progreso, porque evidentemente la calidad de un país no se mide solamente por su riqueza,
sino por el nivel de vida de la gente, la calidad de vida, la defensa de los derechos humanos, la democracia, etcétera, etcétera. En China, hoy en día hay campos de China concentración. tiene, China es el país más contaminante del mundo, aún sumando la contaminación de todos los demás países. O sea, usted toma la contaminación de los países desarrollados democráticos, suma toda su contaminación y la contaminación de China le excede de lejos. China es un país que tiene miles y miles y miles de presos políticos. China es un país donde no hay ningún tipo de libertad. Pero además, fíjense estos pequeños detalles. China, gracias a la aplicación de un capitalismo mercantilista, que no capitalismo a seca, sino mercantilista, en donde el Estado está metido de lleno, violando una cantidad de normas internacionales que tienen que ver con leyes del trabajo, etcétera. Entonces, China ha logrado sacar de la pobreza a 200 millones de personas, que usted dice, caramba, impresionante, ¿verdad? Sí, pero ocurre que son 1.300 millones de chinos. Es decir, a ese aparente país muy exitoso en lo económico, insisto, solo en lo económico, todavía le quedan 1.100 millones de personas viviendo en estado de precariedad. ¿Okay? Además, hay que aclarar que esos 1.100 millones de chinos no pueden organizar un sindicato, no pueden protestar, ni pueden solicitar cambiar al gobierno. ¿Ok? Pero además, fíjense, ustedes saben que está Taiwán, que es una pequeñita isla que está frente a China, que China la quiere controlar porque es un imperio comunista, bla, 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 bla. En China sí hay capitalismo, sí hay democracia, y la economía de Taiwán, país pequeñito, ¿ok? Casi triplica, ¿ok? El PIB por persona de China. ¿Ok? Entonces, si vamos a hablar de milagros económicos, vamos a ver a Taiwán, no a China precisamente. Nazaret tenía la mano levantada y no sé si alguien más. Sí, profe, que quería contar que concuerdo con usted porque sí, la economía puede estar súper chévere aquí y allá o incluso el turismo, pero de nada me sirve tener un país donde mi población esté en la calle pasando hambre, hay niños muriendo porque la condición de salud es pésima, la contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y además que los hábitos de ellos no son tan limpios que se digan. Entonces, no solamente la economía o el turismo o factores así como de pura apariencia es lo que conforma el éxito de un país. Se supone que si tú quieres un país de éxito, tienes que ser, o sea, todos los aspectos tienen que estar manchando bien. O sea, no solamente uno o dos. Aún hay campos de concentración en China. Hoy, activos. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí lo Sí, escuchamos, Sí, profesor. profe? profe. Sí, disculpa, Nazaret, pero se cayó la conexión cuando estabas terminando de hablar. Pero escuché lo principal y coincidimos, efectivamente. Por cierto, un comentario aparte que a mí me llama mucho la atención. ¿Ustedes saben cuántas personas están inscritas en esta materia? No. ¿Alguien sabe? No, profe. No saben.
Bueno, En, oficialmente, en módulo En 7 el sale, grupo ¿no? hay 55. Y en módulo Bueno, 7 en el sale grupo, cuántos hay, pero no sé. en el grupo de WhatsApp hay 55. exactamente, hay 55 personas, pero normalmente asisten 20 y algo. Entonces, vuelvo a insistir, yo tomo en cuenta, no se lo digo a ustedes porque ustedes están aquí, están presentes, pero díganselo a sus amiguitos que yo tomo en cuenta que la gente no viene a clase, pues, ¿ok? Y no lo digo yo porque sea una decisión personal, sino que según la universidad estamos en un régimen de presencialidad remota. Yo puedo entender como alguna de ustedes me avisó ahorita por el WhatsApp que tenía una emergencia familiar. Yo puedo entender eso, o que se va la luz, pero no puede ser que sistemáticamente más de la mitad del salón no asiste a clase. Entonces, lo digo porque, bueno, la semana que viene tenemos examen, ¿no? Entonces, digo que la gente tiene que tomar previsiones, pues, con respecto a ese tema. Bueno, era solo un comentario. Ok, entonces, comentaba entonces el tema de países como China, que aunque tienen un éxito económico innegable, aún así están muy lejos de haber mejorado a la mayor parte de su población, además del tema de la violación de derechos humanos, falta de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mencionaba esto con motivo de la reflexión que les hacía acerca de que, bueno, tenemos dos grandes modelos, ¿ok? Tenemos dos grandes modelos políticos sociales. Ese modelo puede ser un modelo totalitario o es un modelo democrático. Por supuesto que dentro de ellos hay variantes, ¿ok? Entonces, si ven ustedes la primera lámina, ahí lo que tratamos de hacer es lo siguiente. Usted tiene, bueno, dos toletes. Tiene las ideologías o doctrinas totalitarias, donde destaca el fascismo, el nazismo y el socialismo comunismo. En el libro yo agregué dos corrientes más dentro del totalitarismo, que en realidad se pueden combinar. Están los populismos radicales y está el fundamentalismo religioso. Los fundamentalismos religiosos también son formas de concebir de manera totalitaria el funcionamiento de una sociedad. Cualquier religión puede tener, digamos, esa deriva, aunque actualmente, digamos que el fundamentalismo religioso más amenazante y más preocupante es el que representa el Islam. Del otro lado tenemos las ideologías democráticas, donde tenemos la socialdemocracia, para entendernos, los adecos, ¿ok? Que yo coloco ahí entre comillas socialistas. ¿Por qué? Por una razón de costumbre, vaya usted a saber qué otra cosa, todavía a los que son socialdemócratas en el mundo, en algunas partes, siguen llamando socialistas, pero no tienen nada que ver con los socialistas que padecemos nosotros. ¿Ok? Entonces, por supuesto, estos socialistas ocasionalmente pueden tener una crisis emocional, ideológica o simplemente una crisis moral
en la mano. Ya te voy a explicar. No te preocupes. Gracias, William. Entonces, Camil, ¿cuál es tu pregunta? ¿Me escuchan? Totalmente, Camil. Ok, era respecto al populismo. Un concepto que se ha, digamos, prostituido mucho. Yo no tengo claridad con varias de las definiciones que he visto y me gustaría que usted clarificara bien qué es lo qué es lo que significa populismo radical como forma de totalitarismo, ¿no? Disculpa, se te fue la voz por un momento. ¿Que clarifique qué? El concepto de populismo radical como forma de gobierno totalitario. Cada vez que nombras la palabra, se te cae la voz. ¿Qué es lo que quieres que te aclare? Disculpa, Camil. Populismo radical en forma de gobierno totalitario. Claro, el populismo radical, ¿ok? Esto se caracteriza por varias cosas, ¿ok? Primero, se alimenta de la antipolítica. Eso lo expliqué en la clase correspondiente, ¿ok? Se alimenta de la antipolítica. Segundo, sustituye la organización de los partidos por los movimientos de masa, utilizando las masas simplemente como fuerzas de choque. El populismo se caracteriza por llenar el espectro comunicacional de un país, la radio, la televisión, el cine, las redes sociales, de digamos, de una incontinencia verbal sistemática. Es decir, llenar la agenda pública de palabras, discursos, palabrería, lo que popularmente hablamos en Venezuela de paja, pero ¿por qué? ¿Con qué intención? Con la intención de copar el espacio comunicacional, que nada más consiga espacio en términos comunicacionales. Después, otra cosa que caracteriza al populismo es tergiversar el pasado, ¿verdad? Creando un pasado, ¿verdad? Acorde o cónsono con las mentiras del presente. Esto creo que con la manipulación de Bolívar por parte de Chávez y compañía, creo que tenemos un ejemplo muy claro. Otro elemento típico del populismo es apropiarse del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Algunos autores llaman patrimonializar el Estado, es decir, convertir el Estado, que es de todos, en un bien privado, en un bien del partido. Lamentablemente, creo que también aquí tenemos un triste ejemplo de ello. Otro elemento del populismo radical es echar mano de cualquier ideología que le sea útil para justificar el autoritarismo. Entonces, si las condiciones lo indican, el populismo radical será fascista, o si las condiciones lo indican, será marxista-leninista, que digamos que es lo que en este momento se está imponiendo, ¿no? Es decir, la mayoría de los populismos radicales en el mundo son de corte marxista-leninista en este momento. Entonces, otra característica también del populismo radical es que en vez de crear empleo, en vez de promover la economía, lo que hace es crear un aparato clientelar para hacer dependiente a la población de los favores del líder. Y hablando del líder, normalmente el populismo radical va acompañado de un líder carismático. Ya hablamos de qué es un líder carismático y cuán venenoso y tóxico puede ser.
¿Ok? Profesor, y en ese caso que usted dice que crean un aparato clientelar, ¿se podría hablar de paternalismo? No, porque una cosa, tú puedes tener paternalismo, eso lo traté ayer, por cierto, ayer cuando grabé la clase, lo trato, así que te sugiero que oigas esa parte de la clase. Pero una cosa es que haya actitudes paternalistas y otra literalmente un mecanismo de control social por el hambre y los favores, que es muy distinto. Son cosas Vale, distintas. muchas gracias. Andrés tiene la mano levantada, pero vamos a contestarle primero a Nazaret. Pregunta por la democracia cristiana. La democracia cristiana es un movimiento político surgido en Europa, el cual, digamos, que responde a algunos de los lineamientos de la doctrina social de la Iglesia y básicamente parte del principio de un concepto de cristianismo humanista, es decir, no tienes que ser cristiano ni bautizado para pertenecer a un partido social cristiano o demócrata cristiano, sino que se guía por los valores del humanismo cristiano. Ese es lo primero. Hay una serie de autores que trabajaron y conformaron lo que es el Partido Demócrata Cristiano, con líderes extraordinarios como el gran Konrad Adenauer, que fue el primer presidente demócrata que tuvo Alemania luego de la tragedia nazi y que estuvo al frente del milagro. Pero no solamente en Alemania, aquí en Venezuela, uno de los grandes ideólogos y uno de los grandes expertos en doctrina demócrata cristiana fue el profesor Arístides Calvani, un gran intelectual, un social cristiano de larga trayectoria, un hombre muy preparado, fundador de mi escuela. Él fue el fundador digamos que tuvo un papel muy importante en la difusión de la idea de la democracia cristiana en el mundo. Tristemente murió hace ya algunos años en un accidente de avión. Eso con respecto a la democracia cristiana. Angela Merkel es demócrata cristiana, por darte un ejemplo reciente. Andrés Pompeyo, dígalo. Hola, profesor, ¿escucha? Te escucho perfectamente, cuéntame. Buenísimo. Tenía dos dudas principalmente con lo que nombró antes del fundamentalismo religioso, que nos dio el ejemplo del Islam, pero ¿tiene algún otro ejemplo como para eh, visualizar mejor a qué se refiere eso? Otro ejemplo, ¿te refieres a otra religión? O a otro sistema totalitarista en el que se use eso, pues, el fundamentalismo religioso. Como te dije, actualmente quien ostenta la bandera del totalitarismo religioso es el Islam. Esto, eh, Tú puedes tener en el pasado remoto conductas por parte de la Iglesia católica de control político sobre la sociedad, pero estamos hablando de hace muchos siglos atrás. Okay. Es decir, también puedes tener experiencia, pero digamos que no tan trascendente a nivel de tribus. Es decir, ciertas sociedades tribales, la religión tiene un control casi total sobre la población. Pero como modelo político que controla la sociedad, lo más evidente que tenemos en este momento son los casos de las sociedades islámicas. Ahí tienes el caso de Irán. O sea, Irán es una teocracia, o sea, creo que más claro imposible. Teocracia, o sea, un gobierno de los clérigos. Claro. Es decir, un grupo de clérigos gobierna Irán. Y cuando yo hablaba del constitucionalismo, en este país no hay constitución, lo que hay es el Corán. Es decir, Claro. cuando allí se va a tratar algún asunto público,
No se busca una constitución como se hace en Estados Unidos o se hace en Suecia. Se busca el Corán. ¿Ok? Ok. Entonces, La otra cosa era con... Ajá, dígame. digamos que ya con eso tenemos suficiente. Dime, Sí, Andrés. la otra duda respecto al ejemplo que dio antes de China, que era una potencia económica, pero que a nivel político estaba deficiente. Con el caso de Rusia, que también es otra gran potencia, que también creo que son de tendencias de izquierda, me hace ruido, por ejemplo, de repente la comparación es un poco exagerada, pero está el caso de Canadá, que Canadá tiene también tendencias de izquierda, y Canadá es un país increíble. Todo el mundo quiere irse para Canadá a vivir porque la calidad de vida es increíble, la economía está bien y todo eso. De repente, ¿qué sería la principal diferencia entre Rusia y Canadá, que por lo menos tienen tendencias similares a nivel político, pero la calidad de vida es otra historia completamente distinta? Bueno, tendencias similares entre Canadá y Rusia yo no veo. Si tú las conoces, bueno, me las explica. Rusia es una nación que después de sobrevivir a la locura comunista, se convirtió en una dictadura basada en mafias. Y no por casualidad, quien lo preside es un señor que era un miembro de la KGB y se dedicaba a torturar y matar gente. Ese es el señor Putin. Canadá es un país gobernado por el primer ministro Trudeau, elegido democráticamente, un demócrata a carta cabal. Entonces, creo que las diferencias son notorias. Con respecto a que es una potencia, a ver, Rusia es un país grande. Una cosa es ser una gran nación y otra un país grande. Es un país grande, tiene muchos recursos, tiene petróleo, etcétera, pero para que te hagas una idea, cuando tengas un chance, busca en un mapa Bélgica, ¿no? Bélgica, que está en el centro de Europa. Mira el tamaño de Bélgica y cuando la veas, ¿ok? Yo te voy a decir que la economía belga, ¿ok? Es 4 veces más grande que la de Rusia. Lo que Sé que pasa es que Rusia es estoy grande. viendo aquí una imagen de Bélgica justo en este momento. Ajá, bueno, Bélgica es un paísito de este tamaño. Bueno, la economía de Bélgica es 4 veces más grande que la de Rusia. Y mira el tamaño de Rusia. Los recursos que tiene Rusia. Eso sí, tiene bombas atómicas que le quedaron después de la Guerra Fría. Y bueno, sí, algún día a Putin se le puede ocurrir accionar una bomba de esa y volarse media Europa. Sí, ahora eso no convierte a Rusia en una gran nación. Igual que el caso de China. China es un país grande, pero no es una gran nación. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Bueno, nada, a tu orden. ¿Alguna pregunta? No hay más. Ok. En el libro, en la parte de ideologías democráticas, aquí en la presentación no está, yo añadí también a los partidos liberales. ¿Ok? ¿Ok? Los partidos liberales todavía existen, tienen peso, ¿ok? Son movimientos importantes y muchas veces tienen la función de formar gobierno junto con otro partido, normalmente un partido conservador, demócrata cristiano, para armar gobierno en países donde hay regímenes parlamentarios. Ok, ¿cuántos minutos nos quedan, William? William sigue ahí. Bueno, William debe haber ido a la cocina mientras se grababa bueno, Diga, en profe. cualquier caso. Ah, Dígame. William, ¿estás por ahí? Presente. Dígame. Dispare.
Bueno, entonces, ¿Todo bien? ¿No? ¿Iban a preguntarme algo? Estoy preparado. ¿aló? Ah, queda un minuto. Menos de un minuto. Entonces, si quieres, vamos a cerrarla de una vez porque ya no le queda mucho. Perfecto. Vamos a hacer un corte aquí y volvemos en unos minutos. Chévere. Gracias, William. Chao. Hasta luego. Me falta respeto. Ah, coño.